Bienvenidos a la clase de Literatura 1. Yo soy la maestra Leonor y espero poder ayudarte en todas tus dudas. Empezamos. En la clase de hoy hablaremos de la unidad 3, llamada Fábula y Epopeya. El origen y el desarrollo de la fábula. La fábula es un relato en el que intervienen animales que producen defectos y comportamientos de los humanos o de los hombres y que concluye con una moraleja. Había tenido una cierta utilización dentro de otros géneros desde Ennio, pero no surge en la literatura latina como un género independiente con sus características propias hasta el siglo I después de Cristo, por la obra de Fedro. El origen de la fábula, como la mayor parte de los géneros literarios, se remonta a Grecia, donde había surgido como una manifestación popular en oposición a la poesía solemne. La épica era un tipo de poesía que respondía a las concepciones de la vida de los nobles y aristócratas, mientras que la fábula se situaba en el otro extremo y representaba la vida mediocre y común del pueblo humilde. Los griegos, que gustaban de atribuir un inventor concreto a cada género, atribuyen el origen de la fábula a Esopo, esclavo frigio que vivió hacia la mitad del siglo VI después de Cristo y cuya vida nos ha llegado llena de datos legendarios. Lo cierto es que las fábulas o apólogos, como se denominaban entre los griegos, debieron circular por su propia naturaleza, fácilmente de pueblo a pueblo o de boca en boca, entre mercaderes, cómicos y sobre todo entre esclavos. Dos características acompañan el desarrollo de la fábula tanto en Grecia como en Roma: ese carácter popular de poesía menor que ya hemos comentado y un fuerte matiz reivindicador de la fábula era una crítica satírica del pueblo, de los esclavos, de los pobres, en contra de los privilegiados. Características de la fábula. Estas son las principales características de las fábulas. El género dice que la fábula puede estar escrita en verso o en prosa. Con referencia a la brevedad, suelen ser historias muy cortas. La presencia de los elementos esenciales de la narración acostumbran a haber un narrador que cuenta lo que le sucede, o sea, las acciones, a estos personajes en un lugar y tiempo determinado. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta, son atemporales. Una estructura sencilla, que es el esquema de muchas fábulas, empieza con la presentación de una situación inicial, tras la cual se plantea un problema, que una vez tiene solución y otras no. La historia final con una moraleja. Los personajes menciona aquí que por lo general son animales u objetos humanizados. Eso es algo muy importante dentro de una fábula, es como que el sello principal, aparte de la moraleja. Y en cuanto a los temas, por lo general, pues habla de temas como los vicios o como cuestiones de valores y también en ocasiones de antivalores, por ejemplo, la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira y ese tipo de temas. Esto con la intención de dejar algo así como una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimulan con el uso de los personajes humanizados. También en cuanto hablamos de la moraleja, nos refiere a que es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta que podríamos desarrollar dependiendo de la situación que se nos está presentando. Es decir, se nos presenta un ejemplo y se nos dice de qué manera social o moralmente deberíamos de responder, o más bien de qué forma adecuada podríamos solucionar ese problema. Ahora pasemos al tema del origen y el desarrollo de la epopeya. Es este el género narrativo más antiguo, pues tiene su origen en las grandes narraciones épicas y heroicas de la antigüedad, fundamentalmente en la Ilíada y en la Odisea.
La epopeya está escrita en verso y su destino es el canto o la recitación del tema central de algún héroe o alguna situación de ese tipo. La sociedad en la que surge y los personajes, más que personas reales, se convierten en tipos literarios que encarnan distintas cualidades humanas, destacando héroes épicos. Es un personaje noble cuyos rasgos fundamentales son la valentía y la capacidad de lucha. En algunos exageran, por ejemplo, la fuerza o los logros. Una epopeya por lo general habla de sucesos épicos, es decir, situaciones en las cuales este héroe o este personaje tuvo que haber resuelto un problema de una manera exagerada o más bien fantástica o maravillosa. Se podría decir que esa es una de las principales características de la epopeya, pero aquí vamos a verlas, a mencionarlas una por una. En cuanto a esas características, nos menciona que el espacio de acción es vasto, cubre muchas naciones o el universo. Menciona la invocación preliminar a la musa, formulación inicial del tema, uso de epítetos, inclusión de larga enumeración, presencia destacada de discursos largos y formales y la intervención de los asuntos humanos de los dioses, presencia de héroes en encarnados valores humanos o civilizados o de la cultura. El héroe puede formar parte de un ciclo épico de varias epopeyas y se enfrenta a varias adversiones o adversidades, regresando significativamente transformado de esos enfrentamientos. Es decir, que era como una manera de demostrar su valor o su valía ante la sociedad o la cultura. Por último, vamos a ver la tarea. La tarea es bastante sencilla. Lo primero que tienes que hacer es investigar y escribir una epopeya y una fábula, es decir, vas a buscar en internet una epopeya y la vas a escribir y una fábula y la vas a escribir. De preferencia que sean historias que nunca hayas escuchado para así poder aumentar nuestro acervo cultural, es decir, incrementar nuestro conocimiento sobre más literatura. Y por último, vas a realizar la actividad de los cuadros que se te presentan a continuación. Nos menciona aquí actividad, instrucciones. Completa los siguientes cuadros tomando en cuenta lo que aprendiste en la unidad. Es decir, vas a poner las diferencias de la estructura de la fábula y la epopeya. Y nos menciona aquí la estructura de la epopeya. Ya viste tú las características de cada uno, es lo que vas a poner en cada cuadro. Y luego dice, diferencias lingüísticas de la fábula y la epopeya. Una es la estructura y la otra es la diferencia lingüística. Y en cada una vas a desarrollar lo que te pide. Eso es todo por hoy y que estés muy bien. Te veo la próxima clase.